en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. El Señor le bendiga, mis amados hermanos. En esta hora les invito para tomar la palabra de nuestro Señor. Abrimos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17. Con la bendición de Dios, nuestro Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos a Dios nuestro Padre, hermanos. Padre bueno y justo, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús para darte gracias, para alabarte, exaltar tu gloria por todas tus bondades, Señor nuestro. Bendícenos en esta hora. Abre el corazón de tu pueblo, abre el entendimiento para poder entenderte, conocerte, amarte, servirte con todo nuestro corazón. Dios altísimo, gracias, muchas gracias por todas tus bondades, tus misericordias, tus piedades por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a recibir el consejo del Señor. Vamos a estar viendo un mensaje titulado El pecado de la incredulidad. Primeramente vemos, hermanos, que en el Evangelio la fe es importantísima. La fe es ponerse de parte de Dios y es también aceptar a Dios y su poder y su obra maravillosa. En el Evangelio la fe es vital, por eso el que creyere se salva. El que creyere tiene muchas bendiciones, muchos galardones, muchas cosas preciosas por la fe. Casi todo es por la fe, hermanos. Por eso es que es importantísima la fe en el Evangelio. Sin embargo, también la incredulidad se deja sentir y se manifiesta entre el pueblo de Dios. No solo en el mundo, sino también entre los mismos creyentes y discípulos. Porque es un espíritu de demonio, la incredulidad, que hace mucho daño a Dios y a su obra. Por esto el Señor nos revela por su palabra que el Evangelio no es para avergonzarse, no es para deshonrar a Dios, sino para honrarle a Dios, exaltarle y glorificarle entre los pueblos, entre las gentes. Porque el Evangelio es el poder de Dios, es la potencia de Dios, es la verdad que libera, que salva. Es lo único que puede darnos solución y grandes bendiciones para todos. Por eso vemos que la incredulidad es una desafiante rebeldía. Esa es la incredulidad. Es una desafiante rebeldía que se levanta contra el poder de Dios. Trae deshonra y difamación a Dios. Por eso toda persona incrédula está contra Dios. Está o cerrándole las puertas a Dios, haciéndole deshonra a nuestro Señor. La incredulidad es un pecado grave, gravísimo, hermanos. Es un pecado de condenación. Porque la incredulidad le roba la gloria a Dios. Y también le da la gloria al diablo y a la obra del diablo, porque el diablo es el que ha creado la incredulidad y él es el que fomenta la incredulidad para que de esa manera le honren a él de una manera directa o indirecta. Y todo hombre incrédulo es robado, es confundido, atormentado de muchas maneras. Por eso toda persona que está con incredulidad está contra la voluntad de Dios. La incredulidad es propio de los que no conocen a Dios y no creen a su poder. Por eso es importantísimo leer la palabra abundantemente para dejar y vencer al espíritu de incredulidad. Porque es una lucha constante de cada uno de nosotros que tenemos cada día
por creerle a Dios. E incluso, hermanos, es una batalla. No es solamente asunto de creer para salvarnos, sino es asunto de creer para alcanzar la bendición, para alcanzar el éxito, la gracia, el poder y todo lo que Dios tiene para darnos es por medio de la fe. Por eso necesitamos luchar contra este demonio de incredulidad que se presenta en muchas formas y en muchas ocasiones en todos los creyentes. Vemos, hermanos, en el libro de San Juan capítulo 20, vemos que uno de los discípulos o de los apóstoles del Señor está poseído aún después de tanto tiempo, está poseído completamente por la incredulidad. Juan 20, verso 24 al 29 dice la Escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí vemos, hermanos, que uno de los discípulos no creyó. Y muchas veces, hermanos, estamos probados para ver si creemos o no creemos también nosotros. En muchas ocasiones tenemos que caminar por fe, porque el enemigo nos quiere paralizar, nos quiere derribar, destruir, matar cada momento. Y Dios, por su grande misericordia, nos auxilia por medio de la fe, hermanos, porque la fe abre la puerta al poder de Dios. Por eso hay que creer en Dios, hay que darle la gloria, la honra, porque Él se merece, hermanos. Maravilloso Señor. Por eso no hay que esperar todavía ver para creer, o sentir o tener para decir si Dios existe realmente, porque eso es lo que hizo Tomás. Y el Señor le dijo: más bienaventurado es, o más dichoso y feliz es el que no ve pero cree, el que no tiene todavía pero cree. ¿Por qué? Porque esto es lo que le honra a Dios, le exalta a Dios. Por eso vemos, hermanos, que la incredulidad debilita la conciencia, confunde y atormenta. La incredulidad hace mucho daño. Toda persona que es incrédula siempre anda confundido, atormentado y contrariado, porque no se puede luchar contra Dios. La Biblia dice que no hay sabiduría contra Dios. No hay ninguna clase de sabiduría que venza, que triunfe. Son argumentos de destrucción y de muerte, porque la incredulidad es injustificable y condenable en todas sus formas y razones. Por más argumentos que se levanten, siempre la incredulidad es diabólica, es perversa y dañina, que hace cojear el espíritu y carcome el alma. La incredulidad es un pecado terrible, hermanos. Por eso el Señor nos revela que tenemos que animarnos para creer, estimularnos a la fe, al amor y a las buenas obras. En el libro de Mateo capítulo 13 podemos ver el verso 53 al 58. Dice la bendita palabra del Señor nuestro Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Ahí vemos, hermanos, ciertamente que el Señor Jesús no pudo hacer grandes cosas en su tierra y entre sus familiares, sus parientes, sus amigos que le vieron crecer de la infancia. Todos ellos se escandalizaron, se alborotaron y le despreciaron, le humillaron. Dijeron: ¿qué sabe este hijo de carpintero? ¿Qué sabe este hombre? Nosotros conocemos a toda su familia, ¿quién es? Y nosotros somos más sabios que él. Y dice la Biblia que le deshonraron, le humillaron. Y el Señor también por eso dijo: no hay profeta sin honra y sin gloria, sino en su propia tierra y en su casa. Por esto, mis amados hermanos, difícil es que los familiares, la gente, crean y acepten la verdad de Dios. O los que están más cerca son los que más se oponen y más incrédulos y rebeldes contra Dios. Porque la obra es de Dios, la verdad es de Dios. Y esto es lo que tenemos que aceptar. Por eso vemos, hermanos, que no podemos o no debemos ser incrédulos, porque es un pecado muy grave que hace mucho daño a toda la obra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 3 vemos Hebreos 3 versos 16 al 19. Dice la Escritura: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí vemos que todos los judíos, aquellos que salieron de Egipto, que vieron tantos milagros en el desierto, aquellos que tantas maravillas vieron a través de la mano poderosa de Dios por medio de Moisés, ellos no entraron en la tierra prometida, no se salvaron, sino que cayeron derribados, castigados, humillados por la incredulidad, por ese pecado terrible de incredulidad. El hecho que veamos sanidades, milagros, el hecho que veamos grandes cosas no quiere decir que creemos. El hecho que Dios nos ayude de muchas maneras no quiere decir que estamos también en fe. Por eso vemos que tantos milagros hizo el Señor para favorecerlos y bendecirlos de muchas maneras, honrarlos, pero ellos no le creyeron. Le cansaron a Dios con su incredulidad, su desobediencia, su dureza de corazón. Y por eso el Señor en un momento juró en su ira que no entrarían en su reposo. En un momento el Señor, hermanos, le dolió en su corazón ver a un pueblo tan contradictorio y rebelde, a pesar de que Él estaba ahí todo el día, toda la noche, como columna de nube, dice la Biblia, y columna de fuego. Él estaba ahí con ellos, pero no le creyeron. Y por eso mismo, hermanos, que también el Señor dice en su palabra: procuremos pues entrar en el reposo espiritual de Dios, porque todo aquel que desobedece por incredulidad a Dios y se endurece en su corazón será castigado, porque nadie jamás pudo escapar de la mano poderosa de Dios, hermanos. Por eso tenemos que más bien creer a Dios y clamar a Dios para que nos ayude a vencer a la incredulidad, a toda forma de incredulidad. Por eso también vemos, hermanos, en Romanos capítulo 11, seguimos viendo este pecado terrible de la incredulidad que hace mucho daño a todos los hombres. Romanos 11, versos 20 al 23, también dice la Escritura: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí vemos, hermanos, que todo Israel fue desgajado, destituido, desechado por causa de la incredulidad. La incredulidad es condenable, acaba con el creyente, lo desarraiga, los anula, los destruye y condena para siempre. Por eso estamos, hermanos, llamados a creer, no a ser incrédulos. Por eso vemos, hermanos, que Israel muchas veces cayeron y muchas veces también fueron ayudados, bendecidos y socorridos, pero ellos no creyeron a Dios, no quisieron creer y le condenaron al autor de la vida. Desecharon a aquel que los salvaba, los bendecía, los honraba de muchísimas maneras. Por eso, mis amados hermanos, la incredulidad es traicionera, es terrible y dañina. Por eso tenemos que cada día, hermanos, luchar contra la incredulidad. Tenemos que aprender a vencer a la incredulidad. También vemos, hermanos, que el Señor nos advierte, dice: si por la incredulidad fueron castigados, desechados muchos en la antigüedad, ahora también, hermanos, el Señor examina a las personas. El Señor mira a cada uno, día a día nos examina, y toda persona que no cree, que no se dedica a crecer para tener fe, porque todo esto es en un proceso, va a tener que en un momento afrontar a la incredulidad, y si no la vence va a tener que sufrir las consecuencias terribles. También dice la Escritura en Romanos 9 versos del 6 al 8: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí vemos, hermanos, la palabra no ha fallado. La palabra de Dios nunca puede fallar, sino que Dios conoce a los suyos, dice la Escritura. Dios sabe quiénes creen y quiénes no creen. Nadie le fue a decir al Señor que Tomás está hablando mal o que Tomás no creía. El Señor se lo sabía porque Él es espíritu. Él conoce lo más íntimo, Él escudriña la mente y el corazón. Por eso hay personas que parecen ser de Dios, pero no lo pueden demostrar. Hay personas que son participantes del pueblo por un tiempo, pero luego se manifiesta lo que son, lo que tienen, porque Dios sabe, hermanos, Dios conoce. Y como dice la Escritura también, los impíos no pueden levantarse en la congregación de los justos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que mantenernos siempre en comunión con Dios. En Gálatas 5, verso 6 también dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto quiere decir también, hermanos, que delante de Dios no cuenta la religión o la vida que se tiene en el mundo. No tiene significado. La religión es como nada delante de Dios. Y también el ser incircunciso, es decir, mundano, ser sin Dios, es igual que nada. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Esto quiere decir que a Dios se le agrada por fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. La fe es la base. Por eso es que se dan casos. Hay personas que nunca han ni pensado en Dios, pero de pronto abren su corazón para creerle, y se acercan a Dios y empiezan a hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios se manifiesta de una manera tan asombrosa que Dios mismo se maravilla. Por eso el Señor Jesucristo exaltó 2 personas extranjeras en su prédica cuando estuvo aquí en la tierra. A una mujer sirofenicia dijo: qué grande es tu fe, ni en Israel he hallado tanta fe. Y también a un hombre, a un centurión, cuando éste le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra solamente y mi siervo será sano.
Ahí también el Señor, hermanos, se maravilló al ver tanta fe, tanta seguridad y confianza en un hombre que, aunque no era del pueblo de Dios de Israel, pero tuvo el valor de creerle, de confiar en Dios. Esto es importantísimo, hermanos. Por eso todos somos llamados a ser creyentes, y por medio de la fe y del creer y confiar en Dios podamos abrir las puertas de la bendición, de la victoria, de la obra de Dios, porque todo aquel que cree a Dios le abre la puerta para que Él obre y hace posible que Dios se manifieste. Por eso también vemos, hermanos, que el diablo es el autor de la incredulidad y es el que tiene bajo su gobierno a todos los incrédulos. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos que por qué las personas no creen, sencillamente porque están cegados el entendimiento por el príncipe de las tinieblas. El maligno los tiene dominados y controlados bajo su manto de incredulidad. De esa manera los encubre para que ellos no puedan ver la gloria de Dios, no puedan creer, no puedan aceptar la luz de Cristo. Por eso todos los incrédulos le pertenecen al diablo, son propiedad del maligno enemigo. Por esto no hay, hermanos, razón para levantarse contra Dios o dejar de creerle. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando el pueblo de Dios a través de la historia le ha creído a Dios, ha empezado a darle la gloria, la honra, la alabanza, porque a través de la alabanza se manifiesta la fe en nuestro Dios. Por eso Abraham mismo no dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué maravilloso, hermano. El Señor le honró a este hombre por su fe y le contó, dice, esta acción de alabarle, de esperar en Él por justicia. Y esto también es para nosotros. Por eso hay que darle las gracias a Dios siempre, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Todos somos llamados a hacer la voluntad de Dios y a vivir por fe, a caminar siempre por fe, creyendo y confiando en el poder de Dios. Por eso la Biblia dice que hay que exhortarnos día a día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros caiga en el engaño del pecado y se endurezca por incredulidad en el engaño del pecado. Porque Dios nos ha dado, hermanos, las arras de su Espíritu. Dios nos ha dado las pruebas de su amor tan grande. Por eso también todos nosotros necesitamos luchar contra la incredulidad. Y hay formas y maneras como Dios nos revela que tenemos que comportarnos y conducirnos frente a la incredulidad del diablo que se presenta en muchas ocasiones en nuestra vida. En realidad, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que demostrarle a Dios que le creemos, que le amamos y confiamos en Él. Cada vez que se presenta un espíritu de enfermedad es la oportunidad, hermanos, para decirle, Señor, yo creo en ti. No para correr tras del doctor o para ponerse a llorar, porque eso es justamente la victoria de la incredulidad. La victoria de la fe o del creyente verdadero es luchar, vencer y prevalecer. Y cuando hay problemas, enfermedades, dificultades, lo que tenemos que hacer es empezar a orar y a confesar por la fe la victoria. Y creerle a Dios y empezar a luchar para creer, porque la batalla de la fe es la que tenemos que ganar día a día. Por eso tenemos, hermanos, que fortalecernos en fe, porque ese espíritu de incredulidad a veces está bien escondido en lo profundo, y en el momento de la dificultad, en el momento más difícil, ahí aparece la incredulidad y se manifiesta como una traición. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que creer a Dios y luchar día a día hasta mantener esa fe viva, esa fe poderosa, y confesar siempre la victoria. En el libro de Romanos capítulo 10 podemos ver el versos 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos, hermanos, que para creer hay que oír y leer y volver a leer la palabra de Dios. Nadie puede tener fe si no es por medio de un esfuerzo continuo, de una lucha contra la ignorancia, la maldad, porque la incredulidad se arraiga y se manifiesta en los ignorantes, en los que ignoran el conocimiento de Dios y su poder. Por eso, mis amados hermanos, a medida que más estudiamos y conocemos las cosas de Dios, más fe vamos a tener. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios para poder vencer a la incredulidad. También tenemos que saber invocar el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre de Jesús es poderoso. Y la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de poder, será salvo, será bendecido, será ayudado, levantado, guardado, sostenido y fortalecido. Por eso, hermanos, tenemos que luchar contra la incredulidad, contra la duda. También dice la Escritura, o podemos ver, hermanos, que hay que mantenernos en comunión con Dios y con el pueblo. La incredulidad abunda y los tropiezos sobreabundan en el mundo. Entre los mundanos, ahí está el peligro más grande. Caminando con necios, con insensatos, con incrédulos, ahí es donde uno se enlaza, tropieza o se debilita. Pero caminando con los santos, con el pueblo de Dios, caminando en comunión con Dios día a día, cada momento, la fe se agiganta, se hace fuerte, la fe se hace poderosa y gloriosa. Esa es una de las razones por las cuales los discípulos del primer siglo se unieron y compartían sus alimentos, sus oraciones día a día, participaban juntos en muchas cosas en común. Y eso es lo que les impulsó a una fe grande y poderosa, porque ellos se unieron a Dios y al pueblo de Dios. Que eso es importantísimo para vencer a la incredulidad, a la maldad, a la contaminación del mundo. Esto es lo que debemos hacer también, hermanos, si queremos realmente vencer amplia y poderosamente a las fuerzas del maligno. Por eso la Biblia dice que todos perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y es el Señor que les daba grande gracia, poder, bendición, porque esta es una de las condiciones y de las cosas que vencen la incredulidad. También tenemos, hermanos, para vencer a la incredulidad, tenemos que luchar día a día para mantenernos agradecidos y aprender a alabar y agradecer a Dios por todas las cosas, por lo bueno y por lo malo. Esto es lo que significa temor de Dios, sujeción y obediencia a Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.